La trampa. El célebre psiquiatra acudió al lugar indicado a las 7 en punto y luego de cerrar cuidadosamente su automóvil se acercó a la puerta y tocó el timbre. Se trataba de una casa viejísima, ubicada en el barrio más antiguo de la ciudad. Tras una breve espera, la puerta se abrió y apareció una empleada vestida con un oscuro delantal, que lo hizo pasar hasta un zaguán que enfrentaba a un patio empedrado y desierto. El psiquiatra la siguió y flanqueó detrás de ella una segunda y una tercera puerta, encontrándose de pronto en un gigantesco salón atestado de cuadros y muebles antiguos, débilmente iluminados por una enorme lámpara de gas. La empleada le ayudó a quitarse el abrigo y lo invitó a pasar a una sala contigua que, además de los muebles y cuadros, contenía un piano de cola y enseguida a otra habitación más grande que las anteriores, al fondo de la cual parecía esperarlo un caballero pequeño y frágil, de aspecto exageradamente sedentario. Estaba cubierto hasta los pies por una gruesa bata de levantarse. Al observarlo, daba la impresión de que nunca había salido de ese conjunto de aposentos herméticos, saturados de un suave olor a naftalina, con los cuales parecía identificarse del mismo modo que los muebles, las alfombras y las cortinas. La empleada se retiró silenciosamente, dejando al médico con el paciente, convenientemente aislados del mundo, enfrentados el uno con el otro. Para el psiquiatra, la situación era decididamente incómoda. Él no había sido llamado, en este caso, con el objeto de devolver la salud, sino únicamente para dar testimonio de una enfermedad mental. Se trataba de colocar a este pobre señor demacrado, que parecía haber emergido imperfectamente de su cama, en estado de interdicción, o sea, impedirle girar cheques, contraer hipotecas u otorgar poderes. Naturalmente, él se reservaba el derecho teórico de alterar el diagnóstico insinuado por sus clientes sin dejar por eso de cobrar sus honorarios, es decir, el derecho a declarar al paciente sano o psicológicamente normal. Pero tal eventualidad resultaba científicamente imposible. Hacía mucho tiempo que el hombre normal había dejado de existir como un ente real en el campo de la psicología, de tal modo que enunciar un descubrimiento resultaría tan temerario a mediados del siglo XX como habría resultado en épocas anteriores pregonar el descubrimiento del movimiento perpetuo o de la piedra filosofal. Así, el infortunado dueño de casa parecía estar condenado de antemano a dejar de serlo. Tanto más cuanto que la palidez de su piel y el fulgor delirante de su mirada parecían delatar a simple vista un estado avanzadísimo de neurosis parapsicopática. Aplicando su método habitual, el facultativo avanzó hacia su víctima, simulando una actitud deferente y falsamente cordial, pequeña hipocresía estratégica que facilitaba su labor, defendiéndolo de escenas que pudieran resultar desagradables. El enfermo no debía sospechar por ningún motivo su verdadero diagnóstico. Así, todo sería más liviano y llevadero, y una vez despachado el informe, enfermo y médico estarían muy lejos uno del otro y presumiblemente no volverían a encontrarse jamás. Muy buenas tardes, señor Eñé. Permítame presentarme. Yo soy el doctor tal. Al decir esto, extendió confiadamente su mano derecha, esperando que, de acuerdo a las reglas establecidas, su interlocutor se apresurara a estrecharla devolviendo su saludo. No ocurrió así, sin embargo, y la mano de tal quedó incómodamente suspendida en el aire, hasta que después de un desagradable lapso, procedió a retirarla escondiéndola en uno de sus bolsillos. No debe usted tomar las cosas así, estableció finalmente, procurando guardar las composturas. No piense que porque he sido llamado por su hermana, o más propiamente por su cuñado a pedido de ella, deba considerarme como un enemigo. Sospecho que las relaciones entre ustedes acaso estén un poco tirantes, pero créamelo, yo no tengo ninguna idea preconcebida ni estoy de parte de nadie. Se me ha informado que usted se encontraba un tanto nervioso, cansado quizá, pero a lo mejor todo esto constituye una suposición errónea, y espero que así sea. Estaría encantado de poder certificar que usted goza de perfecta salud. A pesar del tono amable y persuasivo de su alocución, esta pareció perderse en el vacío o rebotar contra una impenetrable muralla. El desconocido señor continuaba mirándolo fijamente, sin mover un músculo y sin proferir el más mínimo sonido.
Su mirada, no obstante, distaba mucho de ser la de un idiota. Expresaba comprensión, conmiseración, aburrimiento y una discreta dosis de ironía. Exasperado, el psiquiatra, obedeciendo un súbito impulso, tomó su sombrero y se dirigió resueltamente a la puerta. «Me iré», dijo, pero tenga presente, no alcanzó a concluir su frase, sin embargo, porque en ese mismo instante el misterioso señor Ñ dijo algo por primera vez. Lo que dijo no fue un discurso, sino una pregunta extremadamente breve. «¿A dónde?». El doctor Tal volvió sobre sus pasos y, depositando el sombrero sobre una silla, se sentó incómodamente en otra silla. Aparte de su instinto profesional que lo impulsaba a continuar la entrevista a cualquier precio, había algo en la calidad de voz de su interlocutor que parecía fascinarlo, como el silbido de una serpiente. Era una voz débil y aguda que resonaba en sus oídos con un timbre extrañamente familiar, como la voz olvidada de algún pariente muy cercano o de una antigua nodriza suya abruptamente resucitada. Sin abandonar su irritación, se dispuso pues a responderle nerviosamente como un colegial sometido a examen. «¿A dónde voy?». «Bueno, a 1000 partes. Tengo que visitar otros pacientes, atender mi consulta». «¿Consulta?». «Sí, señor, yo tengo una consulta». «¿O se imagina usted que venir a verlo constituye mi única actividad del día?». «¿Día?». El doctor Tal no recordaba haber sostenido jamás un diálogo tan extravagante. «Sí, el día», se apresuró a explicar. «Después del día viene la noche y luego otro día». El desconocido sonrió tímidamente, como disculpándose. «Usa usted tantas palabras nuevas que me resulta difícil seguirle». «¿Yo? ¿Palabras nuevas? No lo entiendo». «Yo tampoco lo entiendo a usted». Esto último fue dicho con un tono suave y modesto, sin asomo alguno de beligerancia. El psiquiatra volvió a tomar su sombrero, cambiándolo de la primera a la segunda silla y sentándose él mismo en una tercera. Luego volvió a levantarse, enfrentando a su paciente con una impaciencia próxima a la furia. «¿Quiere usted decirme que no sabe lo que es el día?». El señor Ñ se encogió de hombros. El doctor Tal volvió a sentarse. «La tierra en que vivimos es redonda», aventuró. «¿Redonda?». «Sí, y gira alrededor del Sol. El Sol es el astro que nos ilumina periódicamente durante el lapso de 12 horas. Luego deja de iluminarnos por igual tiempo y aparece de nuevo. Por muy recluido que se encuentre usted entre 4 murallas, se habrá percatado, a no dudarlo, de la existencia de esos fenómenos». «Perdón, ¿murallas? ¿Dijo usted murallas?». «Murallas, sí, señor. Las murallas que forman esta casa». El señor Ñ bajó la vista. Parecía avergonzado. «No entiendo lo que es una casa», confesó. Por toda respuesta, el psiquiatra se levantó y, acercando su mano a la pared, empezó a golpearla fuertemente mientras exclamaba, casi gritando: «¡Esto es una casa! ¡Esto es una muralla!». Al fin, sintiéndose ligeramente ridículo, se sentó nuevamente, esta vez en un amplio y confortable sillón. Su paciente continuaba de pie y lo miraba con una atención bondadosa, como quien observa los incoherentes e imprevisibles movimientos de un niño. Por último, formuló una pregunta dolorosamente impertinente. «¿Se siente usted mal?». El doctor no supo qué responder. Lo natural habría sido protestar airadamente contra algo que constituía a todas luces una escandalosa transposición de valores. Sin embargo, permaneció inmóvil, como paralizado. En ese preciso instante lo invadió un repentino desfallecimiento, similar al mareo, y apenas sintió la mano de Ñ que posaba con delicadísima discreción sobre su espalda. «Dice usted cosas tan extrañas», murmuró éste. «Usa palabras y frases que no están convenidas entre nosotros, palabras y frases inventadas exclusivamente por usted». El doctor Tal parecía cada vez más atontado y perplejo. «¿Yo?», balbuceó. «¿Dice usted que yo invento palabras? Además, hace usted movimientos que no comprendo. Continuamente parece tomar o reclinarse sobre algo que no está. Pasa delante de mí como si no me viera y conversa mirando hacia otro lado como si existieran otros seres fuera de usted y yo, otros seres invisibles con los cuales usted también pudiera conversar. Pero, señor mío, llámeme como usted me ha llamado siempre. Usted sabe». «Yo no sé nada», quiso decir el psiquiatra. «No sé nada de usted, apenas lo he visto hoy por primera vez». Pero en vez de decirlo, procedió misteriosamente a vomitar.
El señor Ñ lo atendió con sabia prontitud, sosteniéndole la cabeza y frotándole delicadamente la espalda. Luego que todo hubo pasado, su primer impulso fue de excusarse en términos corteses y expiatorios como perdone por haberle ensuciado la alfombra, pero no se atrevió a hacerlo. Después de lo ocurrido, algo lo impulsaba a dudar de la existencia de la alfombra y hasta de la existencia de su propio vómito. Sentía su cuerpo terriblemente débil y liviano, como el de un muñeco, y le parecía flotar en medio de una nube de irrealidad. Transcurrió un largo tiempo imposible de medir. Consultar el reloj habría sido un gesto totalmente inútil. Su acompañante permanecía junto a él, arrullándole con gran discreción o tocándole suavemente los hombros, y el psiquiatra se sintió transportado a un estado de cosas anterior a todas las demás. Ya no era un psiquiatra, ni un hombre de ciencia, ni un hombre, sino únicamente un sujeto desprovisto de cualquier atributo, frente a otro sujeto igualmente decantado, deshumanizado, el señor Ñ. Imaginaba que ambos habían estado siempre uno junto al otro, como dos gemelos inverosímiles suspendidos en medio del aire o de la nada, que ni uno ni otro tenían origen ni habían tenido historia, y que el universo estaba formado exclusivamente por ellos dos. Era como si un invisible conducto los uniera, al margen o por detrás de las cosas, en tal forma que los íntimos pensamientos de uno fueran completados de viva voz por el otro. «Despierte», habría implorado Ñ con su indefinible voz, que parecía provenir de ninguna parte, a semejanza de las voces escuchadas o intuidas en medio de los sueños. «Abandone de una vez sus quimeras y vuelva a la realidad». Luego, como para poner fin a su discurso, había tratado de levantarlo. «Tiéndase y descanse. No obtiene nada con doblar su cuerpo imaginando tocar algo o reclinarse. No hay nada en qué reclinarse». «¿Cómo que no? Es un juego que hemos jugado siempre, pensar que hay objetos que se tocan aparte de nosotros mismos, un suelo o una plataforma que limita nuestros pies y un cielo, o plano superior que enmarca nuestras cabezas, la suya y la mía. Pero todo juego tiene su término. Ha llegado el momento de volver al punto de partida e inventar, como siempre lo hacemos, un juego diferente». A pesar de su desfallecimiento, el facultativo se sintió de pronto herido en su dignidad. «Señor mío», observó, «yo no he venido aquí para jugar». Y al decir esto, con considerable esfuerzo, se puso de pie, lo que pareció complacer en sumo grado al señor Ñ. «Eso es», exclamó entusiasmado, «así estará mucho mejor». «¿Quién, yo?» «Sí, usted. La posición que tenía era demasiado forzada». Al escuchar esto, el psiquiatra estalló en un acceso de furia impotente. «¿Quién es usted para ocuparse de mis posiciones?», gritó. «Soy yo el que debe observarlo y examinarlo. Tiéndase, quítese la ropa, respire, tosa, diga ¡ah, ah!». De más está decir que sus órdenes no fueron obedecidas, debido a lo cual el psiquiatra optó por pasearse de un lado a otro. Nada le habría impedido apresurar las cosas desnudando a su paciente y examinándolo por la fuerza, ya que lo aventajaba inmensamente en volumen, vigor y juventud. Pero tales procedimientos le desagradaban por principio. Prefirió esperar, aparentando abandonar sus propósitos, y desvió sutilmente el curso de la conversación. «¡Qué hermosa lámpara!», exclamó mirando distraídamente hacia arriba. El señor Ñ miró también hacia arriba, aunque a juzgar por su expresión no parecía ver absolutamente nada. Su mirada vaga y a la vez infinitamente penetrante parecía atravesar la lámpara, pulverizándola, y remontarse más allá del techo, hacia regiones invisibles o desconocidas. «Ceguera psicopática», diagnosticó el facultativo para sus adentros, o histeria óptica de angustia. Sabía perfectamente, por experiencia propia y ajena, es decir, a través de sus pacientes y sus libros, que tales inhibiciones no podían contradecirse abiertamente sin grave perjuicio para el enfermo. Tal vez su actitud hasta el momento había sido equivocadamente brusca y debía, por lo tanto, modificarla. Haciendo caso omiso de la aparente incomprensión del señor Ñ, continuó pues alabando y describiendo la lámpara en la esperanza de despertar su interés y su atención. La mente estaba antes que los sentidos, en cierto modo, o al menos representaba una censura que necesitaba ser sobrepasada a objeto de permitir una libre comunicación entre los objetos y el yo. «No solo es hermosa», prosiguió, «sino que puede considerarse como una extraordinaria obra de arte, orfebrería del siglo XVII o del siglo XVIII.
Cada trozo de cristal está elaborado de una manera imperceptiblemente auténtica, diferenciándose uno del otro como un original se distingue de otro original. Así se observa que cada lágrima arroja una sombra tenuemente diversa y proyecta una luz caprichosamente matizada, que varía según el grado de opacidad o transparencia del cristal. Por otra parte, el diseño mismo de la lámpara, considerada en su totalidad, como asimismo la arquitectura del detalle, presentan características curiosísimas. Por ejemplo, el célebre psiquiatra interrumpió bruscamente su alocución al comprobar que el señor N, contraviniendo las leyes de la física, había comenzado a levitar. En efecto, intrigado tal vez por la descripción de una lámpara que no veía y procurando superar su inhibición visual, se había elevado unos 30 o 40 centímetros sobre el suelo y tenía la vista fija en el lugar que se le indicaba. Parecía posible que de continuar así seguiría elevándose a una altura mucho mayor. El doctor Tal estaba interesado, ya que el decoro de su profesión no le permitía otra actitud frente a lo inverosímil. ¿Acaso no existían numerosas interrelaciones entre la levitación y la histeria? En otros términos, un hombre que contradecía la gravedad era un enfermo y volar por el aire constituía una delicada, aunque no desconocida, enfermedad. Su interés creció, sin embargo, hasta tocar los límites de la angustia, cuando pocos segundos después el señor N remontó su vuelo hasta la lámpara, traspasándola como quien atraviesa un fantasma o una nube, y muy delicadamente, sin emitir ruido alguno, incrustó su cabeza en el techo. Luego desapareció su cuello, sus hombros y sus brazos, y cuando toda su persona estaba próxima a esfumarse, el psiquiatra, tal vez movido por un violento terror a la soledad, lo tomó de las piernas obligándolo a descender. «No haga esto nunca más, se lo ruego», imploró. «Puede hacerle mucho mal». «¿Mal? Usted no cree en la existencia del mundo, pero el mundo existe, se lo aseguro. Es maravilloso y puede tocarse. Sí, tocarse, del mismo modo que yo puedo tocarlo a usted». A partir de ese instante, el discurso del psiquiatra se tornó cada vez más irreal y poco convincente, incluso para él mismo. Pensaba que era indispensable continuarlo, sin embargo, hasta llegar, si fuera preciso, al final de los tiempos. De lo contrario, su interlocutor podía aburrirse y levitar, desapareciendo del todo y para siempre. Como ya se lo he mencionado, la Tierra en que vivimos es redonda, semejante a una gran esfera. Pero es tan extensa en comparación a nosotros que nuestra visión no logra captarla en su verdadera forma y nos parece verla como una ilimitada superficie plana que se extiende bajo nuestros pies. Ilimitada, aunque variadísima, ya que existen no solo la ciudad, sino también el campo y los bosques, las montañas y el mar. El mar es una gigantesca laguna de agua salada, cuyos límites se pierden en el horizonte. El horizonte es la línea demarcatoria de nuestra capacidad visual. En resumen, observando el mar se comprende sin necesidad de ninguna otra explicación que la Tierra es redonda. Pero veo que no entiende. Reconozco que para una persona como usted que niega o no quiere ver estas cosas, mi narración resulta un tanto difícil. Perdón, susurró el señor Ñ. No entiendo ninguna de sus palabras. ¿Ninguna? Bueno, se las explicaré ordenadamente. Pregúnteme el significado de cualquiera de ellas. Dígame lo que significa la palabra difícil. Frente a una respuesta tan destructiva, el doctor Tal habría deseado golpear a su interlocutor, agarrándolo de los hombros y zamarrearlo, haciendo chocar violentamente su cabeza contra el suelo y decirle a gritos: esto quiere decir la palabra difícil. Es difícil que usted pueda escapar al castigo que le estoy propinando. Es difícil que usted pueda escabullirse a soltarse de mis manos. Sin embargo, optó por dominar su impaciencia y continuó su discurso como si jamás hubiera sido interrumpido. El mar está lleno de moluscos, prosiguió, y la tierra está poblada de plantas o seres vegetales. Los seres vegetales se distinguen de los seres animales por su inmovilidad. Además son, por lo general, de color verde. Aunque esta última observación tal vez no le diga nada, ya que presumiblemente usted niega la existencia de los colores. El señor Ñ no respondió. Su mirada permanecía fija en la contemplación de algún hueco o abismo que el psiquiatra, a su vez, era incapaz de detectar. De pronto, abstraído por su éxtasis, se puso a volar nuevamente, aunque en sentido contrario.
El doctor Tal lo cogió oportunamente de una pierna y luego, abrazándose fuertemente a él para impedirle escapar, continuó ya casi completamente derrotado. Aparte de los seres vegetales inmóviles aunque vivos y de los seres animales que están dotados no solo de vida sino también de movimiento, están los seres minerales que no viven ni se desplazan. Entre estos pueden considerarse las piedras, las rocas y los peñascos, como también la arena, el agua y el aire, que aunque no se percibe con facilidad, también existe y pertenece al reino mineral. De un modo muy abstracto y generalizado, podríamos afirmar que los seres minerales se dividen según su consistencia en sólidos, líquidos y gaseosos. La situación habría resultado cómica a no ser, como era, extremadamente dramática. El doctor estrechaba a su paciente con vehemencia, aprisionándolo como a una mujer violentamente deseada, sosteniéndolo por las muñecas y tironeando el cinturón de su bata. Y éste, a su vez, con gran astucia y agilidad, trataba de evadirse. He afirmado que el mundo mineral carece de movimiento, pero al hacerlo he faltado acaso con forma grave a la exactitud. La verdad es que el mundo mineral se mueve, se desplaza y se transforma, aunque siempre bajo el influjo de agentes externos. Este desplazamiento suele denominarse fuego o incendio y produce luz, calor y otras alternativas térmicas y luminosas que influyen de un modo decisivo en la vida que tienen los animales y vegetales. Por ejemplo, el Sol, base y fundamento de la vida en nuestro planeta, constituye, hasta donde sabemos, un fenómeno estrictamente mineral. Las maniobras del señor Ñ terminaron por liberarlo, permitiéndole escapar. Enseguida se desarrolló a lo largo y a lo ancho del recinto una encarnizada y silenciosa cacería. El señor Ñ huía del doctor Tal, quien intentaba apresarlo, parapetándose detrás de las mesas y los sillones o volando ligeramente por encima del sofá. Cuando se elevaba excesivamente, el doctor con un supremo esfuerzo lograba retenerlo agarrándolo de un zapato, pero luego, de uno u otro modo, el escurridizo y volátil paciente se desprendía una y otra vez. Por fin, después de largos momentos ocupados en una actividad tan insólita y alejada de su profesión, el doctor Tal logró acorralar al señor N contra la muralla en un rincón de la pieza. La distancia entre ellos no era superior a unos 30 centímetros, de modo que si el señor N hubiera intentado volar, su perseguidor y psiquiatra lo habría detenido fácilmente sujetándolo de las piernas. Así pues, a juicio de este último, el asunto estaba concluido, y más que concluido, resuelto. La indefensión del señor Ñ y la evidencia de su derrota lo obligarían a reconocer, con una fuerza de persuasión superior a todos los discursos y explicaciones acerca del cosmos, la existencia última de la realidad. Y este era el primer peldaño, la intuición primera, el assencutus ergo sum, estoy atrapado, luego existo. Lo que sucedió enseguida fue un hecho mucho más complejo y misterioso, superior a toda dialéctica o filosofía, y sin embargo extraordinariamente simple. El señor Ñ retrocedió hasta tocar con su espalda la muralla, y siguió retrocediendo, adentrándose en ella hasta desaparecer. El doctor Tal intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde, y sus dedos chocaron con la muralla sin poder penetrarla. Entonces, no sabiendo qué hacía, tomó con ambas manos una pesada silla de caoba, golpeándola contra el punto preciso donde el señor Ñ se había esfumado hasta despedazarla. Luego procedió a golpear con igual violencia y en el mismo lugar, valiéndose de unas tenazas de fierro que descubrió arrumbadas en un rincón. Sin embargo, todo resultó inútil, y entre avergonzado y perplejo, decidió por fin retirarse. Pero la puerta de la habitación estaba cerrada con llave. Intentó derribar la puerta con sus hombros, con su pecho y dándole puntapiés. Descorrió las cortinas, procurando abrir las ventanas, pero éstas estaban aseguradas con gruesos e impenetrables postigos. Se colgó entonces de la lámpara, tratando de derribarla y abrir un hueco en el cielo. Pero la lámpara, como todos los objetos del lugar, presentaban una dramática e inquebrantable firmeza. Intentó arrancarle algunas lágrimas para utilizarlas como taladros para perforar el piso. Gritó, bramó y golpeó desesperadamente su propia cabeza contra el suelo, las paredes y los postigos. ¿Y a qué seguir? El psiquiatra permaneció encerrado y permanecerá emparedado para siempre. José Edwards.